por eso me parece que es muy valioso este encuentro. Y también, si bien Ariel lo mencionó, también me parece importante que gente que tiene un rol dirigencial, como el caso de Guillermo Borger, expresidente de la AMIA, esté aquí para ser parte de este debate. Simón Wiesenthal hace ya varios años, mucho, obviamente Simón Wiesenthal precedió a Internet, ¿no? Digamos, conoció Internet, pero muy anterior a Internet. Él dijo en alguna oportunidad que la combinación del odio con la tecnología representa el peligro más grande para la humanidad, ¿no? Y de hecho, hace unos años hubo investigaciones que explicaron cómo la tecnología provista por IBM o en sus inicios sirvió a lo que debían ser los dinosaurios de las computadoras, digamos, ¿no? Para clasificar a los prisioneros de los campos de concentración nazis, y eso agilizó el proceso de exterminio. También uno piensa, bueno, cuando se abordan estos temas, uno dice, bueno, el problema será la tecnología. Es una necedad cuestionar el avance tecnológico o quejarse por eso, y nada está más lejano a nuestra voluntad y a nuestro abordaje. Sí creemos, en cambio, que hay que tomar conciencia acerca de cuáles son las implicancias de estos cambios que vienen con la era digital, que ha revolucionado a la sociedad contemporánea. Y esta evolución de la tecnología ofrece oportunidades para prácticamente todas las personas. Ariel dijo, bueno, que hay un 65%, ¿no? Mencionaste, de acceso a la red, pero, digamos, potencialmente, digamos, aún si es un 65%, que uno puede decir, bueno, hay un 35%, 2/3 acceden y 1/3 no, para decirlo de algún modo. Lo cierto es que ese tercio que no accede está en condiciones de acceder, digamos. No me refiero a la población que está, a la población marginal, sino a aquellos que o no les interesa o no lo quieren hacer, pero que pueden hacerlo, porque ya hasta diría no tiene casi no tiene un límite en términos de dinero, digamos. Hoy el dinero no es un impedimento. Hoy con $1 por día se tiene acceso desde un smartphone a internet o a un locutorio, en fin, digamos. No es que hace falta tener una propia computadora o pagar un abono. Es más, digamos, los jóvenes que reciben esa computadora también tienen la conectividad asegurada en las escuelas, con lo cual diríamos que la accesibilidad es prácticamente universal. Y esa accesibilidad también no es solamente la posibilidad de postear cosas, sino también de ser una audiencia, ¿no? Ese 90-9-1, digamos, aún si se queda en ese 90, pensemos en lo que fue, digamos, hoy Internet es la herramienta más sofisticada para la comunicación, ¿no? Entonces, y es un terreno que ha sido tomado desde hace muchos años por grupos que incitan al odio. No solamente al antisemitismo, sino al odio en general. Los nazis, en su momento, que fueron unos maestros de la propaganda política, digamos, ¿no? Que supieron explotar la propaganda política al servicio del odio y del exterminio, también fueron de algún modo vanguardistas en el uso de los medios de comunicación más sofisticados de la época. Bueno, el cine, la radio, la prensa gráfica no era muy nueva, pero sí fue una de las herramientas de propaganda para los nazis. Imaginemos lo que, digamos, Hitler nunca hubiese soñado con una herramienta que le diera la posibilidad de llegar a miles de millones de personas en todo el mundo en tiempo real. Bueno, esa herramienta ya existe, y existe desde hace tiempo. Y no solamente existe para un público
receptor, sino para un público que cada vez más, y probablemente Sergio va a referencia a eso por el papel que tiene el diario, y si no lo tenías previsto, te lo propongo, me parece que es una de las cosas más interesantes, digamos, un lector, por llamarlo de algún modo, que cada vez participa más y se involucra y quiere ser parte de la noticia. Entonces, Internet combina bajos costos, inmediatez, masividad, privacidad y, coincido con Ariel, una sensación de anonimato, ¿no? No es un anonimato pleno, pero es en quien pretende proteger su identidad, obviamente que se puede eventualmente llegar a identificar, pero en principio, digamos que es muy probable que quienes hoy manifiestan un discurso de odio en Internet, o muchos de los que manifiestan un discurso de odio en Internet, probablemente no estarían dispuestos a poner un puesto callejero de venta de literatura nazi, en términos generales. No porque no estén convencidos de sus ideas, sino porque se sienten más expuestos a la censura social, o al corset de la corrección política, que prefiero que exista, digamos, ese corset de la corrección política, en términos de poder plantear ciertas bases mínimas en favor del respeto y la convivencia, pero que en Internet se sienten con esa tutela de esa sensación de anonimato. Y si bien esto era claro desde los comienzos de Internet, y de hecho el Centro Wiesenthal, particularmente desde la oficina principal en Los Ángeles, en los Estados Unidos, desarrolla un programa que empezó siendo el discurso de odio en Internet, y hoy el programa se llama Terrorismo y Odio Digital, y de hace casi 2 décadas se hace ya un trabajo sistemático. El primer informe salió en el año 95 y desde entonces han salido informes anuales, y empezó el trabajo del Centro Wiesenthal con un monitoreo a un pequeño sitio en ese momento que se llamaba Stormfront, de frente de tormenta, que se publicaba en los Estados Unidos y que básicamente era de grupos supremacistas blancos, negadores del Holocausto, neonazis, pero que funcionaba como una especie de portal donde también ya se abrían foros de discusión, o salas de chat, mejor dicho. Hoy es imposible cuantificarlo, la cantidad de sitios de odio, además porque quizás si en algunos lugares, de acuerdo a la legislación, se cierra alguno, al día siguiente se abren 20 más. Y también lo dijo Ariel recién, buena parte de estos grupos que tienen un discurso, por llamarlo de algún modo, entre comillas, contrahegemónico, se amparan en la hegemonía estadounidense y la tutela de la libertad de expresión garantizada por la Constitución de los Estados Unidos para hostear sus sitios, sus portales, sus contenidos bajo el amparo de la legislación estadounidense. Así que, digamos, denuncian el imperialismo por un lado, pero a la vez apelan a la tutela del imperialismo para cubrirse legalmente. Son paradojas que tienen que ver con esta revolución tecnológica. Ahora, desde el centro nosotros tenemos una política, después voy a querer mostrar algunos ejemplos, pero muy poquitos. En general, y vuelvo a esto que yo mencionaba hace un rato de la tensión entre la libertad y la tutela de las minorías frente al discurso de odio. En general la política nuestra del Centro Wiesenthal es evitar la interferencia de los gobiernos, digamos, que las soluciones vengan de la propia comunidad de Internet. No porque seamos anarquistas, digamos,
estamos muy lejos de eso, pero sí porque no somos partidarios de la censura. En lo personal, yo creo que es más importante lidiar con los desafíos que nos da esa libertad que está asociada a Internet, pero al mismo tiempo, y acá, digamos, tengo más preguntas que respuestas, ¿no? Así como tratamos de evitar la intervención de los gobiernos y apelamos a la comunidad de Internet, sí nos interesa hacer hincapié en la responsabilidad que tiene la comunidad de Internet y en particular las empresas, ¿no? que están vinculadas al negocio de la Internet. Y de hecho, buena parte de esas empresas tienen, como lo dijo también Ariel, términos de uso, condiciones de uso, que nos dan oportunidades para apelar a ellos mismos. Y hay un ejemplo donde nosotros tuvimos una intervención directa que tenía que ver, nada menos, hasta Sergio parece a propósito, pero eso sí, con la plataforma de Clarín Global y la plataforma para blogs, donde hace ya unos años, cuando el hoy canciller Héctor Timerman era embajador argentino en Washington, se detectó o llegó a nuestro conocimiento la existencia de un blog donde se descalificaba al entonces embajador en Washington por el hecho de ser judío, como el hecho de ser judío lo inhabilitaba para ser un representante de los intereses argentinos frente a los Estados Unidos, que es lo que tiene que hacer un embajador argentino en Washington. Nosotros fuimos a ver los términos de uso, el contrato, digamos. Ustedes vieron que cuando instalan un software o abren un blog tienen que aceptar un cuadrado de diálogo que les aparece ahí, que seguramente hacen lo mismo que yo, no lo leen, pero ponen acepto y siguen. Ahora, ahí figuraba, no me acuerdo si era en el cuarto o quinto punto, que, bueno, que no se va a aceptar contenido discriminatorio, etcétera, etcétera. Y nosotros fuimos justamente a Clarín a decirles, bueno, nosotros no estamos pidiendo nada más que se cumpla con las condiciones que ustedes mismos pusieron. Y tuvimos una muy buena respuesta, inmediatamente eso se dio de baja. Entonces existe la oportunidad de apelar a la responsabilidad y de tener respuesta. De hecho, hoy uno de los temas más preocupantes para el centro tiene que ver con la circulación de mensajes de odio a través de las redes sociales. Y en este sentido, digamos, en la experiencia del centro ha habido una respuesta en términos generales muy buena de Facebook y no así de Twitter, digamos, ¿no? Twitter no tiene, no se fija a sí mismo los mismos límites que otras redes sociales como Facebook. Cuando hablamos de discurso de odio, entonces, si bien esta charla está convocada como antisemitismo, lo cierto es que el odio es transversal y cuando se ataca, y la experiencia del centro es que muchas veces cuando un grupo empieza con un discurso de odio contra la comunidad judía, termina ampliando ese discurso de odio contra otras minorías. Y en tal sentido uno tiene que tomar esta circunstancia como una oportunidad para crear una plataforma de respuesta, como una coalición frente al discurso de odio, digamos. No podemos ser indiferentes ni al discurso anti-gay o anticatólico o islamofóbico o anticristiano, en fin, digamos. Si empezamos a hacer la lista no terminamos más, pero me parece que está claro a qué me refiero. Y también lo que sucede en Internet, por la carencia de filtros y por sus propias características, es que proliferan sitios que no, por ejemplo, de negación del Holocausto,
pero sí de distorsión del holocausto. O sitios como uno que denunció el Centro Bicetal, que era mlking.org. mlking por martinlutherking.org. Que uno dice, bueno, el sentido común es, este debe ser el sitio oficial en memoria de Martin Luther King y su legado. No, era un sitio racista contra los afroamericanos. Entonces, hay un desafío que se nos genera a partir de aquí, ya en términos de la educación también. Y esto no lo digo con nostalgia de los tiempos pasados, digamos, que no se me malinterprete. Vamos, en el pasado, un estudiante que tenía que hacer un trabajo para la escuela, para lo que fuere, iba a una biblioteca, ¿no? Y un bibliotecario era un filtro, era una persona que podía guiar, que podía orientar. Hoy el gran desafío es enseñar a discriminar, en el buen sentido del término, ese volumen de contenido donde a veces se mezcla información, historia y propaganda para poder tomar aquello que efectivamente es historia y no propaganda. Bueno, yo quiero mostrar 2 o 3 cosas y después ceder la palabra a Sergio para que también después haya espacio para el debate, pero quiero referirme sí a algunos ejemplos de cómo tenemos que lidiar con situaciones que antes no imaginábamos. Por ejemplo, el centro tuvo ya hace años discusiones con eBay, el sitio de subastas. ¿Por qué? Porque se había encontrado que se había puesto a la venta una lata de pastillas de Ciclón B, o sea, las pastillas que se utilizaban en las cámaras de gas para asesinar a los judíos en los campos de concentración. Entonces ahí la respuesta, y esto está asociado también a otra cuestión que es la venta de memorabilia nazi a través de estos portales. Hay quienes dicen, bueno, somos coleccionistas, tenemos estos son objetos de interés histórico, pero bueno, sin dudas, una lata de pastillas de Ciclón B es un objeto de interés histórico para un museo. Es legítimo su comercialización como una mercancía cualquiera entre privados. Yo dejo esta pregunta abierta. Por ejemplo, países donde no se puede comprar el libro Mein Kampf. No importa si está bien o mal que se prohíba, si tiene que estar permitirse o no la venta, no quiero entrar en ese debate. Que de hecho en Argentina no hay ninguna restricción. Y ya es una discusión arcaica, porque todos esos libros están disponibles en todos los idiomas en internet. Pero, por ejemplo, en Alemania, que no se podía comprar el libro, sí se podía. No se podía comprar en una librería, pero sí se podía recibir por correo a través de Amazon. Entonces, bueno, son todos dilemas que nos plantea la red y que quizás no tienen una respuesta única. Yo quiero mostrar entonces algunos ejemplos de cómo para nosotros sí hay una responsabilidad de dar respuesta y de exigir algún tipo de alerta, ya no solamente por lo que tiene que ver con el discurso de odio en un nivel, valga la redundancia, discursivo, sino en otra área que tiene que ver con el terrorismo, ¿no? Donde ya entramos en un terreno donde Internet está siendo utilizado, inclusive estos días han salido muchísimos artículos que lo reflejan, como canales para reclutamiento, ¿no? Y especialmente a partir de esta situación trágica del periodista estadounidense que fue decapitado ayer o antes de ayer. El tema estuvo de nuevo en el capítulo, porque una de las preocupaciones que leíamos, ¿no? que
surgió en Inglaterra era que su verdugo tenía un acento británico. Entonces, la pregunta que se están haciendo, y hoy, les decía en los diarios, las autoridades británicas están diciendo, bueno, ¿cómo llega una persona desde Inglaterra a convertirse en un terrorista que está decapitando ciudadanos estadounidenses? Hoy son estadounidenses, pero mañana pueden ser cualquier otro. Y mostrándolo con orgullo a través de la red, que para muchos de nosotros la reacción es de rechazo, y para muchos otros empieza a despertar un orgullo y genera también el atractivo o el interés por sumarse a estos grupos. Así que está claro que los problemas o los dilemas que se nos plantean son sumamente complejos. Yo no tengo la respuesta, me encantaría tenerla. De nuevo, creo que prefiero lidiar con los desafíos que nos da la libertad a empezar a poner restricciones que hay un punto donde no sabemos quién va a ser el que pone esas restricciones, pero sí hacer saber a quienes facilitan la circulación de esos contenidos que las consecuencias que tenga en el mundo offline de aquellos que favorecen circular en el mundo online van a ser hechos por los cuales van a tener que rendir cuentas en algún momento, ¿no? En la medida que se convierten en hechos criminales. A lo largo de todos estos años, que como digo, son fotografías, digamos, de un momento y de una parte, no de todo. Esta es una... bueno, no sé, nunca me sale... vean esta. Esto lo sacó el centro de YouTube. Son chicos que están jugando al terrorista suicida. El chico que se va el terrorista que se despide de su familia y llega al checkpoint. No tengo que describir nada más, me parece. Bueno, esto empezó a circular en marzo de 2011. Esos son ejemplos de tutoriales para fabricar explosivos. Algunos dirán, bueno, en realidad, digamos, no hace falta recurrir a internet, o todo esto se podía saber desde antes. Fabricar explosivos con elementos caseros se puede hacer con un libro de química también. Pero hoy está todo más al alcance de la mano. Manuales de lucha, de guerrilla callejera, o algunos diagramas que enseñan dónde hay que golpear para provocar un efecto letal en la víctima, en qué parte de la cabeza, qué parte del cráneo son las más vulnerables. Y voy a terminar con un par de cosas que nosotros denunciamos acá en Argentina y tienen que ver con las redes sociales. Uno fue un episodio de una encuesta que se publicó, una encuesta en Facebook que
decía, el especial de Navidad está llegando a Nat Geo, al canal de cable, National Geographic, ¿no? ¿Quién cree que fue el responsable de la muerte de Jesús? Entonces había tres opciones. Se llega a ver ahí, está Poncio Pilatos, el pueblo judío o los sumos sacerdotes. ¿Qué contestó la mayoría? El pueblo judío. Obviamente ya hace medio siglo que la Iglesia Católica absolvió al pueblo judío del crimen del deicidio. Mel Gibson no se enteró, hizo la película que ya conocemos, o se enteró pero no le importó. Pero, digamos, acá quizás lo que pasó es que yo no, digamos, Nat Geo pertenece al grupo Fox, ¿no? Nosotros hicimos una protesta, fue justo para la época de Navidad, pidieron disculpas, en fin. Ahora, la pregunta que yo me hago es, no solamente quién tuvo la idea de postear esto y ponerlo en Facebook, sino cuántos controles fallaron en el medio, ¿no? Porque, no sé, yo me imagino que en una empresa de medios importante, además de que a alguien se le ocurra algo, tiene que haber editores o gente que se haga responsable de que esos contenidos efectivamente sean visibles. Y el otro ejemplo que quiero utilizar, que tiene que ver con lo que estamos viviendo en estos días, en buena medida, un colaborador de Luis Lelía, que es secretario de Relaciones Internacionales del partido Miles de Luis Lelía, una persona que se llama Rafael Araya Masri, retuiteó, digamos, él se amparó, cuando nosotros dijimos él tuiteó, dijo no, yo no tuiteé, yo retuiteé, como si eso cambiara en algo la gravedad del asunto. Una foto de Paul Singer, ¿no? Diciendo, detrás de la extorsión y la usura sanguinaria, un sionista. Ahora, en el contexto que estamos viviendo, donde más allá de lo que cualquiera de nosotros pueda pensar de cómo lleva adelante la negociación el gobierno argentino, más allá de lo que cada uno de nosotros piense acerca del juez Griesa o del fondo que lidera Paul Singer, lo cierto es que digamos que quien saca este mensaje lo que busca es despertar, como en el anterior caso, despertar la idea de que los judíos sean el pueblo deicida, despertar en mucha gente la idea de que existe en la realidad un poder judío que gobierna las finanzas y que es capaz de someter o de estar en una situación de poder que puede forzar a un país a la bancarrota o a una situación de grave crisis. Bueno, yo simplemente lo pongo a modo de ejemplo de cuáles son los alcances que pueden tener. Bueno, hasta aquí era lo que yo quería presentar y después ojalá tengamos un momento para discutir.